Ok, estamos hablando entonces que en resumen, la hidrostática es parte de la física, una rama de la física que estudia los líquidos en reposo. Sabemos que hidro viene o deriva de la palabra agua, ¿verdad? Y estática es que está quieto, ¿verdad? Está estático, uno dice, no se mueve, ¿verdad? No hay movimiento, ¿verdad? La hidrodinámica, sin embargo, hidro es agua, dinámica es movimiento, ¿verdad? Entonces yo podría decir que la hidrodinámica es una parte de la física que estudia los líquidos en movimiento, ¿verdad? Entonces hay una diferencia entre hidrostática y hidrodinámica. Ahora, definimos la densidad como el cociente entre la masa sobre un volumen dado. La masa, dijimos que era una relación directamente proporcional a la densidad. ¿Sí? Definimos la densidad como la letra μ, ¿verdad? El volumen o da una relación inversamente proporcional con la densidad, ya que a mayor densidad menor debería ser el volumen dado, ¿verdad? O a mayor masa, mayor debería ser la densidad también. ¿Está? En el sistema internacional dijimos que la masa se mide en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Por lo tanto, kilogramos sobre metro cúbico va a ser la densidad, o sea, la unidad de medida, ¿verdad? No tiene un nombre específico, por eso directamente es kilogramos sobre metro cúbico. ¿Está? Ahora, en el CGS sabemos que la masa se mide en ¿qué? En gramos, ¿verdad? Y el volumen, ya que estamos hablando de metros, en el CGS se mide en centímetros. Y está el cubo, entonces centímetros cúbicos debería ser. ¿Ya está? Bueno, el agua, como es el principal solvente, ¿verdad? El solvente universal, vamos a decir que se lo estudió primero el agua. Y se analizó, se hizo los cálculos y se llegó a la conclusión de que la densidad del agua, que ya está tabulado, este es un valor ya fijo de la densidad del agua, es en el sistema internacional de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Ah? Ese es el valor de la densidad del agua en el sistema internacional. Que esto, a su vez, en el CGS es 1 gramo sobre centímetros cúbicos. ¿Está? Entonces, fíjate que esto es en el sistema internacional y esto es en el CGS. Entonces, para yo pasar la densidad de cualquier sustancia, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué debería yo hacer? Suponiendo, quiero pasar de sistema internacional al CGS, ¿qué debería hacer? ¿Qué operación? ¿Cuánto? Tengo que dividir, tengo que multiplicar por cuánto. Fíjense acá, la relación. En el sistema internacional es 1000 kilogramos sobre metro cúbico y en el CGS es 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Qué yo hice ahí? ¿Qué operación sucedió ahí? Para pasar de sistema internacional a CGS. División. ¿Entre cuánto? 100. Entre 1000, ¿verdad? O sea que yo, para pasar del sistema internacional al CGS, yo necesito dividir entre 1000. Sin embargo, si quiero pasar del CGS al sistema internacional, debería multiplicar por 1000. ¿Está? ¿Se entiende, va? Entonces, fíjense que por más que sea algo duro leer, porque esto es conversión nomás. Esto es hacer la conversión, no es el tema de física de todo. Hacer la conversión, pasar de metro a centímetro y bla, bla, bla. Por más de que esto parezca algo estúpido, perdón por la expresión, pero esto suele salir de mi examen. Es más, tengo justamente un recopilado de exámenes anteriores en donde está aquí así, ¿verdad? Por más que sea sencillo, es un punto que vos, por más que vos ni siquiera pensaste que iba a salir, sale, ¿verdad? Bueno, entonces definimos la densidad como la masa sobre el volumen. Ahora, si yo quiero hallar la densidad total, fíjense que acá tengo 3 sustancias. Tengo el agua, tengo el papel y tengo la moneda, ¿verdad? Entonces tengo estas 3 sustancias y yo quiero hallar la densidad total o densidad de la mezcla. Yo podría hallar también la densidad de una mezcla. Entonces, densidad
de una mezcla. Y ustedes ya tienen copiado eso. Hay una fórmula, ¿verdad? Densidad de la mezcla, vamos a poner acá. ¿A qué es igual? ¿Es igual a qué? A la suma de las masas de los cuerpos, ¿verdad? Dependiendo, yo tengo 3 cuerpos acá, pero puede haber más, ¿verdad? ¿Dividido qué? Dividido la suma de los volúmenes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, suponiendo que tengo 3 cuerpos, como este ejemplo que puse acá en el vaso, ¿verdad? Con esos 2 cuerpos, entonces la densidad de la mezcla va a ser la suma de las masas dividido la suma de los volúmenes. ¿Está? Ahora, ustedes copiaron ahí casos particulares en donde, por ejemplo, las masas son iguales, ¿sí? Y después los volúmenes son iguales también, ¿verdad? Son iguales. Y eso quiero que me diga, ¿verdad? De memoria no sé la fórmula. En realidad todo esto, por ejemplo, si las masas son iguales, suponiendo 2 cuerpos, ¿verdad? Suponiendo, quiero saber solamente la densidad de la mezcla de este papel con la moneda. Entonces yo digo, masa 1 es igual a la masa 2. Entonces yo pongo directamente que es M. ¿Cómo es la fórmula de la densidad de la mezcla cuando las masas de esos 2 cuerpos son iguales? Me dicen, ¿cómo es? μ1 por μ2, ¿cómo era? ¿Ah? Es regresar original ya. Sí, ahí el resultado. Es. Sale el mismo que el 2 M1 más M2. ¿Masa 1 o densidad? Masa 1. ¿Masa 1 por masa 2? Masa 2. Más masa. Solamente el 2 primero. ¿Así? Sí. ¿Y después? Ya bajo, pero que sea ya el nivel de abajo. Sí, densidad 1 Y más densidad. más densidad 2. ¿Así? Así. Exacto. Ok. ¿Tienen todo así? ¿Ustedes copiaron todo así? ¿Sí? ¿O no? Bueno, el paréntesis no está, pero. Así nomás, 2M1, Ajá. así nomás. Sí. 2 por M1 más M2 sobre M1 más M2. ¿Sí? Ok, los volúmenes son iguales. Significa que si por ejemplo tengo 2 cuerpos, volumen 1 va a ser igual a volumen 2 y esto va a ser igual a un volumen total, por decirlo de una manera. ¿Y si las masas no son iguales? Claro. Esa es la fórmula. Si las masas no son iguales, directamente la suma de las masas. Porque no creo que la masa de la No, moneda sea igual. por eso digo, caso especial, ¿verdad? Son casos particulares, ¿verdad? Digamos que masas iguales son 2 peces del mismo tamaño del. Podría ser, sí, eso sí, podría ser, ¿verdad? Un ejemplo de eso, ¿verdad? Cuando queremos saber la densidad de esos 2 peces y justo son de igual tamaño, que sea un surubí, un dorado y tienen la misma masa, el mismo volumen, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo detallar. Cuando los volúmenes son iguales, caso particular también, ¿cómo va a ser la densidad de la mezcla? ¿Cómo es? Díganlo, chinen ahí. Es que no sé si era mi o no. Gloria. Mío. Mío 1 más mío 2 sobre 2. Ok. Este está bien ya, este es lo que tengo dudas todavía. Creo que al revés. ¿Ah? Creo que al revés. Revisamos con Gloria. O sea, en el cuaderno, no sé. Pero voy a mirar en el cuaderno. 2 mío 1. Ok. Mío 1 más mío 2, ¿así? Por mío 2. Revisen que bien. Una M de masa. Ok, μ2. Bien. Entonces, eso es la densidad de una mezcla. Pero esos son casos particulares, ¿verdad? Casos que no siempre son iguales, aunque salió, por ejemplo, la densidad de una mezcla en este
examen de física de Politécnica y sale justo, creo que era de las masas, eran iguales. Y justo, ¿saben? Ni ese ejercicio tiene que hacer mayor puntaje, ¿verdad? De hecho, que ingresó, pero les digo nomás que justo, ¿verdad? Algo que pensás que no va a salir, pero puede que salga. ¿Para qué posibilidad? Ingresó. ¿Cuánto dicen en el último? ¿Qué fue el último? 80 con eso, que es el Sí, peso. sí. ¿Y en el último? No, en realidad es 84. 84. ¿Y en el último? 68. Cálculo y geoanalítico. Y ahí en total creo que Te veo otro 80 lleva. recién me recuerdo. Te veo otro 80 lleva. No, de evaluación. Densidad relativa. Relativa hace referencia a una relación, ¿sí? Una relación que vos podés hacer de densidad de cualquier líquido o cualquier cuerpo, cualquier sustancia con respecto al agua, ¿sí? Una relación que podés hacer. Entonces, la densidad relativa, μR, podemos definir como la relación que hay entre ¿qué? Entre la densidad de ese cuerpo o la densidad de esa sustancia sobre la densidad del agua. ¿Está? Sabemos que la densidad del agua puede ser 1000 en el sistema internacional o es 1 gramo sobre centímetro cúbico en el CGS, ¿verdad? Entonces, si te dice el ejercicio, la densidad relativa de un cuerpo es de A. Entonces voy a decir, densidad relativa significa que es la densidad de ese cuerpo sobre la densidad del agua. Que al final llega a ser lo mismo en otra vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque suponiendo la densidad de esa sustancia es 2 gramos sobre centímetro cúbico. Y bueno, este está en gramos sobre centímetro cúbico. Y este tiene que relacionar con este entonces. Entonces va a ser 2 sobre 1, ¿verdad? Y al final 2 y 1 es 2 otra vez. O sea que la densidad relativa es básicamente lo mismo nomás, en valor absoluto, ¿verdad? De la densidad de esa sustancia. Ahora, ¿qué pasa? Sabemos que si esto es gramos sobre centímetro cúbico, esto también es gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué pasa con esos dos? Se simplifican, ¿verdad? Al final te queda que la densidad relativa es adimensional, o sea que no tiene unidad medida. ¿Está? Es adimensional. No tiene unidad medida. O sea que si te dice la densidad relativa de un cuerpo es de 2, te dice mal. Entonces, es adimensional y es básicamente el mismo valor que la densidad de esa sustancia, ¿no? ¿Está? Bueno, entonces esto es la densidad relativa. A la densidad, a lo que no sé si pusieron ahí, a la densidad también se lo conoce como, ¿cómo se lo conoce también? Se lo conoce como masa específica. Ese es como su sinónimo, ¿está? La densidad es lo mismo que masa específica. ¿Y por qué les pongo acá este sinónimo? Porque ahora vamos a ver lo que es el peso específico, que no es lo mismo, ¿sí? El peso específico ya es otro tema. El peso específico se denota por la letra griega rho, que es como una P en curvadita. Entonces el peso específico se relaciona, es la relación que hay entre ¿qué? Entre el peso con el volumen. Por eso justamente habla de peso específico y allá te habla de masa específica, porque es la relación entre la masa sobre el volumen. Sin embargo, este es el peso sobre el volumen. ¿Ya está? Entonces, yo digo que el peso específico es el peso sobre el volumen dado. Sabemos nosotros que el peso a qué es igual. ¿A qué es igual el peso? Masa por gravedad, ¿verdad? Sobre el volumen, ¿verdad? Fíjate vos, si nosotros hacemos esta relación entre masa sobre volumen, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos allá? Masa sobre volumen, ¿a qué es igual? Entonces yo puedo decir de que ρ, el peso específico, es igual a la densidad por la gravedad también. O sea que esto es otra fórmula
de peso específico. Etapa. Entonces, densidad por gravedad, si es que tenés la densidad de un cuerpo y que haya el peso específico, multiplicar por 9,8 por 10, ya vas a tener el peso específico. Etapa. Entonces, tenés dos fórmulas para peso específico. Ahora, hablemos de la presión, que es otra magnitud importante en la parte hidrostática. Presión. Presión, de hecho, se utiliza en química. ¿Verdad? Nosotros hablamos de presión también en química, ¿sí? Así como también en física, ¿verdad? Entonces es una magnitud muy importante. ¿Y cómo se define la presión? Después vamos a hablar de lo que es presión hidrostática, que bueno, tiene casi el mismo sentido, ¿verdad? Ahora que estires tu brazo, ¿sí? Tira tu brazo para que se vea. Y vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer un experimento. Prendió la aguja, ¿no? Si voy a hacer lo que vaya a hacer, ¿no? Ok. De hecho que no se va a ver en el video, pero quiero que vean. Ustedes nomás, en el video, como bueno, no sé, ¿verdad? Van a, capaz que escuchando a uno va a pillar, ¿verdad? Entonces tengo dos cuerpos, o sea, dos cuerpos, ¿sí? En donde a estos dos cuerpos yo le voy a aplicar una fuerza a algo. Yo voy a, con mucha fuerza voy a hacer algo, no voy a hacer con tanta fuerza, ¿verdad? Y Ángel me va a decir cuál es el que duele más y por qué yo le voy a explicar por qué le duele más, ¿está? Entonces, evidentemente, viendo ya así, ¿cuál es el que va a doler más? ¿Eh? ¿Cuál es el que va a doler más? ¿Verdad? La portamina, ¿verdad? Entonces, ¿por qué duele más? Mira, yo le estoy aplicando la misma fuerza en ambos, pero duele más en este caso la portamina, ¿verdad? ¿Por qué? Fíjense que yo le apliqué, ¿qué yo le apliqué? Yo le apliqué fuerza y fuerza, ok. Fíjense en las superficies de cada uno. Este es más chico que este, ¿verdad? Entonces, evidentemente este dolió más. Entonces yo puedo hacer una relación. Yo puedo decir de que presión, definimos por la letra PE, presión es igual a ¿qué? A la relación que hay entre una fuerza que yo apliqué sobre una superficie. Ahí está, superficie o área. ¿Sí? Superficie o área es lo mismo. ¿Verdad? Entonces yo lo que hice, en realidad yo lo que le hice fue presionar, ¿verdad? O sea, yo le presioné, ejercí presión sobre su cuerpo, ¿verdad? Entonces, yo digo, ¿cómo es la relación entre la presión y la fuerza? ¿Es directa o es inversa? Es directa, acuérdate, siempre el que está arriba siempre va a ser directo y el que está abajo siempre va a ser inverso, ¿sí? Entonces, ¿por qué es directo? Porque a mayor fuerza que yo ejerza, mayor va a ser la presión, ¿verdad? Estaba. Entonces, entre la fuerza y la presión hay una relación directa. Sin embargo, si yo hablo de superficie con respecto a la presión, es una relación inversa. ¿Por qué? Porque a mayor superficie, ¿cómo va a ser la presión? Menor. Acuérdate que es inverso, es lo contrario. Y fíjate, ¿cómo es la superficie este con respecto a este? ¿Es más grande? Sí, ¿verdad? Entonces genera menos presión. ¿Se entiende? ¿Sí? Sin embargo, ¿cómo es este? Tiene menor superficie, ¿verdad? Entonces va a generar mayor presión. Entonces por eso es que duele cuando se te pone vacuno, se te quita la sangre, ¿verdad? Porque se ejerce presión y esa presión es mayor. ¿Está? Es más, la pregunta es, ¿duele más una aguja que, qué sé yo, qué duele más? ¿Duele más una vacuna que sea antitetánica o que te quiten sangre del laboratorio? Díganlo ustedes.
¿Cuánto le? ¿Ah? Para nosotros en general. En general. Bueno, para ustedes, pero en general no. Me imagino que todos se pusieron la antitetania. ¿No? Cualquier cortadura, así, o si les digo, van a tener tétano, ¿verdad? Pero no. ¿Sí? Ándale. Bien. La fuerza en el sistema internacional, ¿en qué se mide? Fuerza, ¿eh? Newton, ¿verdad? Los malañas me la Newton allá. Esta mañana de ahí. La superficie, el área, ¿en qué se mide el área? Acuérdate que el área son dos dimensiones, largo y ancho. Largo por ancho, metro por metro, es metro al cuadrado, ¿verdad? Metro cuadrado. Entonces, Newton sobre metro cuadrado. Esto tiene un nombre y es justamente Pascal. ¿Verdad? Nuestro amiguito contrario, nuestro cursillo Pascal. ¿Verdad? Entonces Pascal se define como Newton sobre metro cuadrado. ¿Y por qué Pascal? Ya saben, ¿verdad? Así como Newton, porque él descubrió, ¿verdad?, las leyes, le puso el nombre de la fuerza como Newton, ¿verdad? Entonces Pascal, ¿por qué Pascal? Porque descubrió la presión, ¿verdad? Entonces, pascales, ¿sí? Ahí abajo ustedes tienen una relación que estaba en un cuadrito, ¿sí? Había varias conversiones ahí, conversiones de presión, creo que no lo dice, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas conversiones? Primero está el de ATM, un ATM, ¿verdad? ¿A qué es igual? ¿O no está primero ATM? No, 760, ¿verdad? Sí. Torricelli, ¿qué tiene que ver Torricelli ahí, verdad? Eso te va a explicar, ¿no? 760 Torricelli, que es igual a un ATM, ¿verdad? Y después aquí también esto es igual 760 mmHg, que es mmHg milímetro de mercurio. Después, aquí también es igual. ¿Ah? 1 por 10, 1000 hectopascal. Aquí también es igual. 1 por 10 a la 6. La primera es 1 kilogramo de Ah, ok. 1 kilogramo fuerza metro. ¿Ah? centímetro. 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Después aquí también es igual. 1 por 10. 1 por 10. Z varia. Después, aquí también es igual. ¿Ah? 1 por 10 a la quinta pascal. ¿Verdad? ¿Sí? Si no tienen esa regla. Entonces, estas son conversiones de presión. Bueno, ¿qué tiene que ver acá Torricelli? Es la pregunta, ¿verdad? Torricelli puede velocidad al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado más 2, ¿verdad? Bueno, Torricelli también aportó, Torricelli también hizo un experimento, ¿sí? También él se entremetió con el tema de la parte hidrostática. O sea que él lo que hizo fue ver cómo actúa la presión en un recipiente. O sea, es como una latona donde él hizo el experimento. Una latona donde dentro de esa latona había mercurio. Sí, mercurio, ¿verdad? El mercurio es tipo color plateado. Eso es el que está, el líquido que está en el mercurio es donde están en los termómetros, es donde nosotros vemos cuánto tenemos de temperatura, ¿verdad? Entonces el líquido en realidad es muy peligroso. Por más de que sea, es un metal, pero está en estado líquido. Es un metal que está en estado líquido, mercurio. Ahora, ¿qué hizo? Torricelli lo que hizo fue poner ese líquido dentro de un recipiente. Y suponiendo tenemos un caño cilíndrico, caño obviamente cerrado en la parte de arriba y abierto en la parte de abajo, donde él metió dentro, en el medio mismo de ese líquido del mercurio. Él le sacó toda la presión que había acá de la atmósfera, o sea, la presión, el aire que había. Sacó todo el aire que había acá dentro de ese cilindro al meter aire. ¿Y qué pasó?
empezó a subir, el líquido empezó a subir dentro de ese cilindro, empezó a subir. Entonces ahí se dio cuenta, ese cilindro era milimetrado, o sea, tenía todo así, como reglita, tenía todo así, milímetros, milímetros, 2, 3, así. Entonces se dio cuenta que subió hasta una altura de 760 milímetros. ¿Sí? Entonces él ahí lo llamó, ok. Entonces la presión que tiene este cuerpo, que tiene este líquido, o la presión que generó esa atmósfera, o la presión atmosférica que había acá dentro del aire, entonces es o equivale a 760 milímetros. Y él lo llamó milímetros de mercurio porque es el experimento que él hizo. De ahí deriva este 760 mmHg. ¿Está? Ahora, ¿por qué también lo llamó Torricelli? Bueno, también, como todos los físicos, ¿verdad? Le pone el nombre de su apellido, ¿verdad? ¿Está? 760 Torricelli, que es lo mismo que 760 milímetros de mercurio. ¿Está? Ahora, hablamos de atmosférico. ¿Qué es lo que es ATM? ¿Qué es lo que es la atmósfera? Así como los peces, esa tiburón, ballena, qué sé yo, ¿verdad? Todo lo que está dentro del agua, están bajo una presión. ¿Sí? Nosotros también estamos bajo una presión ahora mismo. ¿Y cuál es esa presión? La presión que ejerce la atmósfera. ¿Sí? O la presión atmosférica, ¿sí? Que tiene un valor dado, y ese valor es de 1 atm. ¿Está? Una atmósfera. ¿Sabes? Nosotros, obviamente, si salimos al espacio, ¿verdad? Al vacío donde no hay nada, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a flotar, ¿verdad? ¿Por qué vamos a flotar? Porque no tenemos presión, ¿verdad? Porque hay una presión que se nos ejerce a nosotros. ¿Por qué, por ejemplo, uno dice, si yo cuando Paraguay se va y juega en Bolivia, por ejemplo, ¿qué es lo que le pasa a los jugadores? Dicen, le falta el aire, ¿verdad? Cuando están corriendo. ¿Por qué eso es? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Acuérdate que estamos en un fluido. Y a mayor altura, ¿cómo es la presión? La presión es más chica. ¿Está? La presión es menor. Ahora yo diría, bueno, la presión es menor a mayor altura. Por eso es que los jugadores empiezan a faltar el aire porque no pueden correr, ¿verdad? Entonces, estamos bajo una influencia, una presión que es la presión atmosférica. ¿Estamos? La presión atmosférica. ¿Sí? Después vamos a hablar de la presión hidrostática, que es otro tema. La presión hidrostática. Entonces, la presión atmosférica, que representa la presión que ejerce la atmósfera sobre cada uno de nosotros. Tiene un valor en el sistema internacional esa atmósfera. ¿Y cuánto es? Acá está. 1 por 10 a la 5 pascal. ¿Cómo es 1 por 10 a la 5? Si ponemos la calculadora, la calculadora es 100.000 pascal. 1 por 10 a la 5 es 100.000. En realidad no es 100.000 exacto, es 101.300 pascales. Pero para fines prácticos, así como la gravedad, nosotros usamos 10 a veces, pero en realidad no es como 81 ni algo, ¿verdad? Entonces nosotros redondeamos más 10, acá nosotros redondeamos a 100.000, ¿está? Pero en realidad es 101.300 pascales. Esa es la presión que nosotros recibimos de la atmósfera, ¿está? Bueno, entonces esa es la presión atmosférica, una presión grande en realidad. Ok. Suponiendo, bueno, pongo como un recipiente, pero vamos a poner una porción del océano, donde acá está un buzo madre. Entonces acá está su tanque de oxígeno, él está acá. Entonces se va hacia el fondo. ¿Qué pasa con este buzo, con esta persona que está nadando en el fondo del océano, del mar?
de uso, sobre él se le ejerce una presión. ¿Cuál es esa presión? Es la presión hidrostática. La presión que genera en este caso los líquidos, ¿sí?, en reposo. Ahora, bueno, ¿qué fuerza nosotros diríamos que está actuando en él? No estamos diciendo que él se tiró con una fuerza grande ni nada de eso. ¿Cuál es la única fuerza que está actuando por él? Que siempre va a existir mientras estemos acá en la Tierra. ¿Cuál es esa fuerza? El peso, ¿verdad? La fuerza peso. Entonces yo digo que la fuerza peso está actuando en esta persona. Bien. Entonces yo sé que presión definimos que era fuerza sobre una superficie dada. Decimos que la fuerza que está ejerciendo sobre ese cuerpo es el peso, ¿verdad? El peso, y el peso que sabemos que es masa por gravedad, ¿verdad? La superficie, sabemos, se ponemos. Superficie o área es lo mismo. Bueno, ¿qué pasa si yo sé que el agua, por ejemplo, tiene un valor dado, que su densidad, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico en el sistema internacional, o 1 gramo sobre centímetro cúbico, que es en el CGS, ¿verdad? Entonces yo puedo dejar la masa en función ¿a qué? A la densidad. ¿Y de dónde puedo sacar esa relación, verdad? De acá, de esta fórmula que tenemos acá. Si yo despejo la masa, ¿qué va a pasar? Este está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces yo voy a tener volumen por densidad, esto es la masa, ¿verdad? Entonces yo en vez de M, en vez de esta M que tengo acá, voy a poner como volumen por densidad por la gravedad sobre mi superficie, ¿verdad? Ahora, fíjate que, ponete a pensar, está en medio del océano, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo vamos a saber el área de todo el océano? No se puede, ¿verdad? No podemos decir eso. Entonces, esta superficie necesitamos hacer volar de él. También el volumen, porque nosotros no sabemos cuántos litros de agua hay en el océano. Apenas ni el 5% se conoce lo que es el océano, ¿verdad? O sea, imagínate todo lo que falta todavía por descubrir. Y nadie puede, porque la presión es demasiado alta, es demasiado grande. Del fondo del océano la presión es muy grande. Pero vamos a definir eso. Entonces, este volumen tenemos que hacer volar acá. Y esta superficie también, porque no tenemos esos valores. Lo único que yo tengo es que este buzo sabe hasta qué altura se bajó, hasta qué profundidad se bajó. Eso es lo único que sé. La altura, la densidad del agua y la gravedad. Entonces, yo necesito algo hacer ahí. Bueno, en sistema métrico decimal, vamos a lo que es matemática. Sistema métrico decimal, nosotros definimos el volumen como una magnitud también, ¿verdad? Definimos la longitud, ¿verdad?, que era su unidad principal es el metro, la superficie o área, que es metros cuadrados, ¿verdad? Y metros cuadrados, ¿por qué? Porque hay largo y hay ancho, ¿verdad? Largo por ancho, eso es la fórmula de área, ¿verdad? Después estaba el volumen. ¿Y el volumen cuántas dimensiones tenía? ¿Cuántas dimensiones tenía el volumen? Tres dimensiones. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones? Largo, ancho y alto, ¿verdad? Largo por ancho por alto. Esas son las dimensiones de un volumen. Entonces yo puedo definir que volumen es largo por ancho por alto. Dijimos que largo por ancho, ¿qué es? ¿Medida de qué es eso? Largo por ancho. ¿Fórmula de qué es eso? Recién medimos. Fórmula de área o superficie. Entonces yo puedo decir que el volumen es superficie por altura, puedo decir, ¿verdad? Entonces fíjate si yo reemplazo el volumen, que es superficie por altura, acá, ¿qué va a pasar? Yo puedo decir que presión entonces va a ser superficie por altura por mu por gravedad sobre superficie. ¿Ahí qué va a pasar? Va ahora con las superficies,
Entonces te va a quedar que la presión hidrostática, presión que ejercen los líquidos, aquí va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad, por la altura o profundidad de ese líquido. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, la presión hidrostática es densidad por gravedad por altura. Altura o profundidad. Entonces yo digo, este buzo, a medida que se está bajando, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Va a ser más chica o va a ser más grande? Obviamente. ¿Por qué? Porque va a aumentar su altura. Y acuérdate, ¿cómo es la relación acá? ¿Es directa o inversa? Es directa, ¿verdad? Es directa. La altura está multiplicando, o sea, está como ahí un numerador, no está como denominador nada ahí, ¿verdad? Entonces, toditos esos son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, ¿de qué depende en realidad la presión hidrostática? Depende de la altura. Sabemos que la gravedad no va a cambiar en 9,8 siempre, ¿verdad? O 10. Y la densidad de líquido, si es agua, 1, ¿verdad? Entonces, lo único que va a cambiar es la altura. O sea, que la presión hidrostática depende directamente de la altura o de la profundidad. ¿Qué pasó? Eso hace 2 años creo que ya fue. ¿Cómo era ese? ¿Cómo se llama? Ocean Gate, ¿verdad? El submarino que se manejaba por los ricos, pero por celular no es lo que era el tema, ¿verdad? ¿No se acuerdan, no? Eso fue el año pasado. Y para mí que sí, el año pasado, o el año antepasado ya. No recuerdo hace cuántos años fue. Yo creo que fue el año pasado o el año antepasado. Bueno, ¿qué pasó con ese chico? ¿Qué pasó con ese submarino? Ese submarino se implosionó, o sea que se comprimió. Quiere decir que se hizo así, ¿verdad? Se hizo chicharrón. ¿Por qué? Por la presión ejercida del agua. La presión hidrostática hizo que se comprimiera ese cuerpo, ¿verdad? ¿Y por qué pasó eso? Porque bajó a una profundidad en donde ya el submarino ya no aguantaba más esa presión. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa, verdad? Por eso es que tal vez no existen personas o pocas personas existen que tratan de investigar cómo es el fondo del océano. Que hace poco salió ese pez, no sé cuál era, el periano, no sé qué era, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad? ¿Por qué era ahí? No se asusta. Este vino del fondo, no sé cuántos kilómetros del fondo del mar, ¿verdad? O el pez, ¿cómo era ese pez? El que es re feo así. No, ese es otro, ese es el periano que tiene una linternita, ¿verdad? Pero hay otro tipo de pez que estando acá en la superficie, todo así parecía que se desinfla todo. ¿Y por qué eso es? Porque no está a la misma presión a la que está allá. O sea que ese pez aguanta mucha presión en el fondo. Y sin embargo, si sale de esa presión, ¿qué pasa? Ahora se deforma, ¿verdad? Para ellos es como comprimirse, pero estando a una presión que es menor, no una presión que es mayor. Sin embargo, nosotros, cuando estamos a mayor profundidad, como es la presión, es mayor. ¿Está? Entonces, por eso es que ese submarino vamos a decir que implosionó, ¿verdad? Podemos decir que explotó, claro, ¿verdad? Pero el submarino explota también, ¿verdad? Porque la presión fue muy grande. ¿Está? Y esto entonces ya podemos decir por qué fue la presión, porque la altura fue mayor o la profundidad. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Este cuerpo no precisamente recibe una presión hacia abajo, no, sino que esa presión se distribuye por todo ese cuerpo. Por eso es que la presión es demasiado grande en el agua. ¿Estamos? Por eso es que la presión es muy grande para un cuerpo dentro del agua. ¿Por qué? Porque la presión se ejerce desde todos los lados a ese cuerpo. ¿Está? No es solamente de un lado nomás, sino de todos los lados, de todos los puntos, norte, sur, este, oeste, ¿verdad? En forma oblicua, etc. ¿Está? Bueno, entonces así se define la presión hidrostática. ¿Está? Muy bien. Ahora, suponiendo
aparte, ¿verdad?, de la presión hidrostática, aparte de la presión atmosférica, hay una presión llamada presión absoluta. ¿Sí? ¿Y qué es absoluta? Es la suma, básicamente, de todo, el total. Entonces, la presión absoluta podemos definirla como PRABS, ¿verdad? Presión absoluta. ¿A qué es igual? Es igual a la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática. Esa es la presión absoluta, la suma de la presión atmosférica más la hidrostática. Entonces, si vos querés saber la presión absoluta que ese Ocean Gate tenía, tenés que sumarle estos 100.000 pascal. Imagínate, esto ya es grande luego de por sí. Nosotros estamos bajo una presión que, bueno, aguantamos, ¿cierto? Aguantamos, pero que es muy grande. Pero imagínate estando dentro del agua otra vez, con la presión hidrostática que de por sí lo es más grande, ¿verdad? Con esto trae una presión muy grande que ejerce en el agua. ¿Por qué? Porque la suma de la presión atmosférica da la presión hidrostática. ¿Está? Entonces, este nadador no solamente recibe presión hidrostática, sino que recibe también presión atmosférica. ¿Verdad? ¿Está bueno? Ahora, si yo despejo la presión hidrostática de acá, o sea, si este que está sumando paso a restar hacia este lado como presión absoluta menos la presión atmosférica, esto es igual a la presión hidrostática, yo puedo sacar una formulita. Esta formulita dio el principio básico de los manómetros. ¿Qué son los manómetros? Son los que, por ejemplo, cuando te vas a la estación de servicio quieres calibrar con los bomberos que calibran las ruedas. ¿Sí? Esos tienen manómetros, son como medidores de presión. ¿Verdad? Por ejemplo, cada, ya sea moto, auto o bici, tiene un cierto valor que vos tenés que ponerle ahí para que se infle tu rueda, ¿verdad? Mismo la pelota, ¿verdad? Y eso todos tienen un cierto medidor. Y ese medidor es lo que se conoce como la presión manométrica. ¿Verdad? Y la presión manométrica es básicamente, eso ya no te digo a vos, es básicamente la presión hidrostática. ¿Y eso qué es? Es la presión absoluta menos la presión atmosférica. ¿Verdad? Esto que está acá, la presión hidrostática, se lo conoce como presión manométrica. Normalmente los manómetros tienen. ¿Hay ejercicio de presión manométrica? Sí hay. Luego yo no tiene ejercicio de presión manométrica. ¿Verdad? Ok. ¿Cuántos minutos lleva? ¿Sigue grabando, verdad? Sí. Bueno, veamos estos dos términos que es justamente prensa hidráulica. Prensa o prensa. ¿Cómo se llama en prensa? Prensa hablando de medios de comunicación, es con S, pero con. ¿Verdad? Profe, hay una diferencia hoy ya que estamos acá. Prensa de prensar algo y prensa de comunicación, pero hay una diferencia en su escritura. O es lo mismo. ¿Prensa de qué? Prensa hidráulica. No hay diferencia de escritura. O sea, es lo mismo. No es que con Z Ok, prensa hidráulica. ¿Qué es la prensa hidráulica? O vamos a decirle el principio de Pascal también. Pascal, ¿qué es lo que hizo? Hizo básicamente una comunicación entre tubo en tubo. Tubo en U se lo conoce porque parece tubos que parece la letra U, ¿verdad? Son caños. Él lo que hizo fue lo siguiente, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué fue lo que hizo Pascal. Pascal lo que hizo fue unir dos caños en forma de U, en donde él al principio, bueno, estos caños, sabemos que los caños tienen áreas circulares, ¿verdad? ¿Sí? Tienen áreas circulares, ¿verdad? Los caños son cilíndricos, pero que tienen área circular. Entonces, uno fue más grande que el otro. Esto lo llamó superficie 1 y esto lo llamó superficie 2. Bueno, ¿qué pasó? Él le puso primeramente un líquido, qué sé yo, ponerle agua, ¿verdad?
líquido, llamémosle líquido 1 o mu 1, por ejemplo. Y después, él lo que hizo fue agregarle otro líquido. Le puso otro líquido. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo ese otro líquido? Llamémosle mu 2 a esto. ¿Qué pasó con ese otro líquido? Ese otro líquido generó presión sobre ese líquido 1. ¿Por qué? Porque bueno, se le cargó ahí y hizo que esto creciera, ¿verdad? Y se hiciera más grande. Si al principio esto tenía una altura 1, vamos a llamarle altura 1, se le cargó agua, esto creció hasta una altura 2. ¿Está? De hecho, que no tengo nomás caño, podía traer, ¿verdad? Y hacer ese experimento, ponerle, en un principio así, ponerle agua y después ponemos otro líquido, qué sé yo, ¿verdad? Vamos a notar perfectamente que si le colocamos otro líquido a eso, va a crecer su altura, ¿verdad? Va a crecer. Entonces, ¿qué pasó? Al principio se le agregó presión, ¿sí? Ya sabemos lo que es presión, es fuerza sobre una superficie dada. ¿Está? O cómo llamarle fuerza más directa. Fuerza en la superficie 1. ¿Qué generó esto? Generó presión. Y esa presión, ¿qué pasó? Esa presión se distribuyó por todo este cuerpo, hasta salir nuevamente por la superficie 2. Entonces, Pascal lo que dijo fue, bueno, ¿cómo debe ser la presión en todo ese tubo en U? La presión debe ser igual. ¿Sí? La presión debe ser constante. La presión permanece constante. Entonces yo digo, bueno, entró con una fuerza 1 y salió, vamos a decirle, con una fuerza 2 en una superficie 2. Entonces yo puedo decir presión inicial y presión final. En la presión inicial, sabemos que presión es fuerza sobre superficie, yo puedo decir fuerza 1 sobre superficie 1, ¿verdad? Ahí está nuestra fórmula de presión, fuerza sobre superficie. Entonces, acá se ejerció una presión 1 y salió con una presión 2. Fuerza 2 sobre superficie 2, ¿verdad? Entonces yo acá, de las prensas hidráulicas, estos ejercicios donde tenés prensa hidráulica, pues puedo venir acá para ver esto, ¿sí? Esto ya lo viste más. El ejercicio te va a poner así estos tipos de ejemplos, en donde te va a dar altura de un cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Te dice, en el módulo 1 se le aplicó una fuerza 1 con una superficie tanto y salió con una fuerza tanto, hallar el área del émbolo 2. Entonces vos de esta fórmula nomás ya vos podés hallar. ¿Estamos? De esta fórmula vos podés despejar ya esa fuerza 1, superficie 1, fuerza 2, superficie 2, cualquiera sea. ¿Está? Entonces, es muy importante esta fórmula. Ahora, ¿qué es lo que también es igual? El volumen en todo este cuerpo permanece igual. Entonces yo puedo decir que los volúmenes son iguales. Allá, o sea, acá definimos volumen, que es superficie por altura. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Acá nosotros tenemos superficies y tenemos alturas, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer la relación también acá. Yo puedo poner superficie 1 por altura 1 es igual a la superficie 2 por la altura 2, ¿verdad? Entonces acá puedo hacer una relación así como esta. O sea, puedo poner este sobre este. Está multiplicando, pasa a dividir. Y acá puedo poner H2 y este que está multiplicando pasa a dividir. Acá tengo otra relación. ¿Está? Entonces acá, ¿yo qué es lo que saqué? Saqué relaciones dadas. ¿Sí, va? Fíjate que de acá de esto, de fuerza 1 sobre superficie, 1 de fuerza 2 sobre superficie 2, puedo dejar también todo en función así a fuerza 1 sobre fuerza 2, puedo poner, mira lo que va a ocurrir. Este que está acá multiplicando, puedo pasar a dividirle acá a la fuerza 2. Y fíjate, este que está dividiendo, paso hacia acá
arriba, ahora como numerador, sobre S2. Fíjate lo que tengo acá. Fuerza 1 sobre fuerza 2 igual a superficie 1 sobre superficie 2. De mismo modo, lo que yo tengo acá, superficie 1 sobre superficie 2 es altura 2 sobre altura 1. O sea que yo puedo hacer también una relación fuerza con altura también. Quiere decir que vos puedes poner fuerza 1 sobre fuerza 2 igual a ¿qué? Altura 2 sobre altura 1. O sea, tenés relaciones entre fuerza, entre superficies y entre alturas. Entre todos ellos. Quiere decir que depende del dato que te dé. Vos podés hallar tranquilamente todo esto por esta relación. O sea que para despejar, multiplicación cruzada no lo puedo hacer. ¿Verdad? Nosotros ya dimos la parte de fracciones. Esta parte. Abajo. Entonces, principio de Pascal básicamente es esto. ¿Sí? Es hallar ya sea o la fuerza, o la superficie, o la altura de cualquier cuerpo, teniendo en este caso dos líquidos. ¿Sí? Se lo llama a estos líquidos no miscibles porque no se mezclan. Ponele agua y aceite. ¿Sí? Agua y aceite. Ponele este es μ1 y este es μ2. Tenés agua y tenés aceite. Ok. Esto es lo que es el principio de Pascal. Por último, para ya darle paso al principio de Arquímedes. Principio de Arquímedes. ¿Quién fue Arquímedes? Arquímedes fue un filósofo, ¿verdad? También matemático. ¿Qué hizo? En la época, en su época, por decirlo de una manera, no sé qué época sería. Profe, ¿qué época es la de Arquímedes, Aristóteles? ¿Edad media? No, no es, o sí es. No, ¿verdad? ¿Qué época es? 300 antes de Cristo, por ahí. Bueno, ok. ¿Y cómo se le llama? ¿Qué así? Ok. Bueno, ¿qué pasó? Que hubo un rey que entonces era rey también que gobernaba todos estos filósofos también. En donde a este rey se le perdió la corona. O sea, él sospechó de que su corona fue robada, fue hurtada y fue cambiada. O sea, que lo que sospechaba de que la corona que él tenía, seguramente cuando dormía o qué sé yo, se le robó y se le puso uno que era falso. Entonces él sospechó y dijo, necesito a alguien profesional que me diga si este es o no es falso. Imagínate, pocas antes de Cristo para saber si uno es falso, uno es verdadero, ¿verdad? Pero si se trata de una corona que es de oro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Sus consejeros, sus consejeros empezaron a decir, mira, Arquímedes es una persona brillante, ¿verdad? Que puede entenderlo. Entonces mandaron llamar a Arquímedes, se fueron al rey, el rey le entregó la corona para que él investigara, para que él vea si es real o no esa corona. Estoy explicando vagamente cómo fue eso. Entonces, ¿qué hizo Arquímedes? Arquímedes no tenía ni idea. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer con esta corona ahí? Entonces, en una de esas donde él estaba pensando, justo iba a entrar a bañarse. Y anteriormente pues existía esa tina se le llama ese que parece piscina que tenés en tu baño, ¿verdad? ¿Sí? Tina, ok. Justo entró en la tina y se dio cuenta que cuando él entraba, el agua empezaba a subir. Y dijo, ¿qué pasa si es que yo meto la corona dentro del agua? Va a empezar a subir también el agua, ¿verdad? Cuando ingresa un cuerpo dentro de un líquido, ese líquido va a aumentar de altura o aumenta, vamos a decirle, de tamaño, ¿verdad? Entonces ahí se le encendió la lamparita y dijo, ok, vamos a hacer lo siguiente. Si en realidad esto fuera falso, por decirlo de una manera, el volumen de ese cuerpo
no iba a ser tanto si es que fuera oro puro, porque el oro puro, su masa, ¿cuánto es la masa del oro? Es grande, creo que era no sé cuánto. Eso podemos revisar la tabla periódica. La masa del oro es grande. AU 196,97 o sea que es grande con relación a otros elementos. Y si fuera falso, no iba a generar tanta, por decirlo de una manera, tanta presión en el agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la masa iba a ser más chica. Entonces ahí se le encendió la lamparita y dijo, ok, vamos a hacer la prueba. Si aumenta el volumen, significa que ese volumen que aumentó, el agua que aumentó de altura, en realidad es el volumen del cuerpo sumergido. No sé si me explico. A ver, vamos a suponer, ¿qué puede ser? Suponiendo este mismo, ¿no? A ver, ¿qué puedo meter acá adentro que no se pueda descomponer después? Bueno, esto. A ver, fíjense en este cuerpo que está a esta altura acá. ¿Ok? Voy a marcar más. Este cuerpo que tiene agua está a cierta altura. Si yo meto este líquido, este cuerpo, ¿qué va a pasar? Debería de aumentar el tamaño porque flota, ¿verdad? Necesita hundirse. ¿Qué puede ser para hundirse? Ok. Este va a hundirse, creo yo. Bueno, no se hundió, pero fíjense cómo aumentó el tamaño. Fíjense, de estar acá, la altura de estar acá, está acá. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Esa altura que aumentó en realidad es el volumen de qué? El volumen de este cuerpo. ¿Verdad? Y eso fue lo que Arquímedes descubrió. ¿Sí? Ese volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen del líquido desalojado. ¿Estamos? Entonces a partir de ahí, él empezó a hacer su teoría, empezó a investigar y sacó 3 casos en el principio de Arquímedes. ¿Sí grabando? Sí. ¿Sí? Ok. Caso 1. ¿Sí o no? ¿Ya no? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Caso 1. El cuerpo se hunde completamente. Entonces, ¿qué pasa si un cuerpo se hunde completamente dentro de un recipiente? ¿Verdad? Tenemos este recipiente y este cuerpo se hundió. ¿Por qué dijimos que se hunde todo cuerpo? Hablando en términos de densidad. ¿Por qué se hunde ese cuerpo? ¿Por qué se hunde un cuerpo? Porque su densidad es mayor o es menor. Mayor. ¿Por qué esa moneda se hundió? Porque era mayor. Entonces yo puedo decir de que la densidad del cuerpo tiene que ser mayor que la del líquido. A partir de ahí yo empiezo mi análisis. Digo, la densidad de mi cuerpo es más grande que la del líquido. ¿Está? Hasta ahí va bien. Ok. Bueno, vamos a decirle, todo cuerpo que entra dentro del agua sufre de 2 fuerzas. Primero, la fuerza que existe, así como estaba, el peso. El peso que es del cuerpo, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra fuerza? En realidad, no es que hay normal o algo ahí. Hay una fuerza que es contraria al peso. Contraria en este caso al movimiento. El movimiento es hacia abajo, ¿verdad? Está cayendo. ¿Cuál es esa fuerza? Nosotros le llamamos fuerza de rozamiento, ¿verdad? El agua también tiene como un rozamiento que hace que todo el cuerpo no caiga rapidísimo así, sino que caiga lentamente, ¿verdad? Hasta llegar a la profundidad. Esa fuerza de rozamiento, como entre paréntesis, ¿verdad? Entre comillas, es el empuje. ¿Sí? Entonces el empuje, vamos a definir lo que es el empuje. El empuje vamos a definir por la letra E. No es energía ni nada, es el empuje. El empuje es una fuerza contraria al movimiento de un cuerpo. El movimiento de un cuerpo
dentro de un líquido. ¿Estamos? Ese es el empuje. Y entonces, si tu movimiento es hacia abajo, que iba cayendo, ¿hacia dónde va a apuntar el empuje? Movimiento hacia abajo, ¿verdad? El empuje hacia dónde va a apuntar, hacia arriba, ¿verdad? Lógicamente, entonces el empuje está ahí. Bien. ¿Se entiende, Rafael? Tenemos peso y empuje. Peso, sabemos que el peso del cuerpo es masa por la